Bueno, hoy estamos en un momento histórico de político, social, económico, de, digamos, muchas tensiones. Y bueno, hoy vamos a hablar de un libro que trata distintas problemáticas vinculadas con la seguridad, pero que no escapa a otros ámbitos de la vida cotidiana. Vamos a hacer un análisis porque tenemos aquí al autor del libro. El libro se llama La doctrina de la sospecha permanente. Y escribió este libro que tiene unas 450 páginas más o menos, si no me equivoco. Lo escribió Alberto Rubén Martínez. Alberto Rubén Martínez es nacido en Rosario, es periodista, militante peronista desde 1982, es licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana y desde hace más de 4 décadas participa activamente en la vida política y sindical, defendiendo los derechos de los trabajadores, en especial de policías y penitenciarios, a quienes reconoce como parte inseparable del movimiento obrero. Es un planteo ¿no? Porque tiene otra mirada. Generalmente, bueno, la policía no está muy bien vista por la sociedad en distintos momentos. En una época era una institución respetada, a quien el policía era alguien con autoridad, en quien se podía confiar, pero ahora es como que a lo largo de los años ese respeto a esa institución, a esa investidura, a ese uniforme, se fue degradando. Pero se fue degradando por distintas situaciones, distintas cuestiones y a lo largo de distintos gobiernos también. Y esto tiene que ver un poco también con cómo cada gobierno prepara a esa policía para que funcione en relación a sus capacidades y cómo tiene que enfrentar la vida cotidiana en cuestiones vinculadas a la sociedad. Porque el policía es parte de la sociedad, si bien tiene otras funciones, pero ¿en qué radica que la sociedad respete al policía o no? O que ese uniforme tenga una determinada función y esa función sea respetada o considerada vital para el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Bueno, estamos aquí con Alberto Martínez. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días. Muchas gracias por venir hoy a Se Presume Culpable. Bueno, muchas gracias y no es la primera vez, esto habla de tu generosidad, así que estamos muy agradecidos y en lo personal muy contento de estar acá nuevamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, Alberto, contanos sobre tu libro. Bueno, esto de la doctrina de la sospecha permanente, ¿a qué apunta? Bueno, desnudar una lógica de control del Estado, de un Estado que no nos sirve, de lo cual vos señalabas concretamente y con certeza, la policía lleva la peor parte y se lleva la peor imagen. Un Estado que de alguna manera ve al otro como un enemigo. Algunos aspiran a que haya un sistema de delación, por ejemplo, el intendente de la ciudad de Rosario, que un vecino delate a otro, llegar a un punto donde todos... Esto hablando de los juicios vecinales que se incorporaron en la sí, nueva... además de todo un mecanismo de delación... Sí, del vecino que denuncie a su vecino porque, bueno, hace... Sí, como práctica habitual, como algo meritorio. Y esto es lo que desnudamos intentamos desnudar, ¿no?, en esta propuesta, que es una propuesta que se inició como una nota periodística. Te lo cuento muy breve porque tiene el empuje que tiene la obra. Cuando dicen vamos a ir a la casa de los policías a ver con quiénes se relacionan, cómo viven adentro de su casa, algo totalmente vejatorio a los derechos humanos más básicos de cualquier persona. Porque aunque no parezca, los policías también son personas y tienen derecho humano. Digo esto, pues, digamos, obviamente en alusión al pensamiento loco de algunos gobernantes, ¿no?, algunos funcionarios. Entonces comenzó esto con una pequeña nota periodística.
siguió con un ensayo tradicional de 10, 12 hojas, y terminó en este libro de 450, porque en el medio un compañero al cual yo estimo mucho, al que sigo porque realmente es una persona muy valiosa en el campo de la política, que es Ariel Rolfo, me llama y me dice, mira, esto da para más, dice, ¿por qué no lo profundizás un poco? Porque va a servir no solamente para el policía del penitenciario, sino además para el resto de la sociedad. Y terminamos con una teoría completa en términos, digamos, de pasos, de sistematización, obviamente a seguir desarrollando, con una propuesta propositiva que es la de la confianza soberana, es decir, volver a ser más comunidad donde tengamos un índice de convivencia basado en la confianza en el otro, no en esta desconfianza que nos proponen desde el poder. Y digo del poder, subrayo esto porque hay un capítulo ahí que no es solamente sobre el Estado formal, sino sobre los mecanismos de poder, que es otro tema, mucho más profundo todavía, ¿no? Apuntamos a un tema que es muy urticante, que sabemos que va a traer algún tipo de prurito en algunos, que es el tema de la sinarquía, que es un tema remanido de los años 60, 70, el general Perón lo planteó muy claramente. Y ese es el libro, ¿no? Es una respuesta a tratar de desnudar esta idea de que somos todos sospechosos, de que el Estado tiene que investigar, tiene que avanzar sobre incluso la vida privada y violando derechos, ¿no? Que esto nos parece grave. Sí, el libro habla de tres puntos, ¿no? Digamos, el esquema son tres ejes puntuales: denuncia, diagnóstico y propuesta. Sí. ¿Qué denuncia? Bueno, precisamente lo que veníamos detallando en principio, ¿no? Esta puesta en marcha de un sistema donde se desconfía del otro. Hacemos eje sobre algo que a nosotros nos parece que por estos largos años de experiencia, casi 30 años de buscar la sindicalización de las policías penitenciarios, tanto en APROPOL como en FACIP, nosotros desde ahí analizamos casos concretos, pero que no son los únicos. Esto aplica también a ciudadanos comunes, a otros sectores de la sociedad. Y desde ahí nosotros tratamos de desarrollar cómo opera en la realidad. Hay un marco teórico bastante amplio, bastante ambicioso, que está en el primer capítulo, desde donde nosotros miramos y cuál es el objetivo. Desde allí son creo que 54 capítulos, por eso se ha hecho bastante extenso, y cumple todos los pasos que debería tener una teoría, una doctrina teórica, terminando con una propuesta propositiva. Hay un glosario, hay neologismo que, por ejemplo, sospechización, bueno, no lo vas a encontrar en un diccionario de la Real Academia, pero sí es parte de la obra, porque, digamos, define lo más claramente posible esto que nosotros intentamos desarrollar en todos esos capítulos. Bueno, hay una bibliografía bastante interesante de autores que, vos sabés que nos pasaba que autores contradictorios uno con otro, pero que en ese diálogo nosotros encontramos incluso entre nuestra visión y la de algunos autores. Entonces, bueno, tratamos de sintetizar en positivo, digamos, algunas cuestiones que nos parecían muy valiosas, incluso complementarias. Por ejemplo, hay una que es fundante en la política, que es la cuestión, que es muy actual, la cuestión de amigo-enemigo. Sí. Y entonces traemos un diálogo teórico entre un jurista alemán de la época del Tercer Reich, que es Carl Schmitt, que es de Fuste, estudiado en todas las academias y universidades, con la postura de un argentino, un gran militante que tuvo el movimiento peronista, que fue Alejandro Álvarez, que es el papá de este muchacho que está en el gobierno, que es secretario académico, que la verdad que lo deja muy mal parado el padre, pero lamentablemente es así, donde plantea con mucha certeza la mirada de la cuestión del derecho penal
del enemigo, lo plantea desde el punto de vista de la recomposición de la relación de amistad. Ajá. Entonces define, dice, bueno, ¿qué es el enemigo? Y ahí nosotros hacemos ese diálogo. Enemigo es solamente aquel que quiere que yo no exista, el hosti, que mencionaban los griegos. Claro. No aquel que me debe plata, que piensa distinto, que tiene otro color, piensa de otra manera, que me robó la novia, que me debe plata. Con ese hay posibilidad de amistad. Sí. Y en tanto nosotros tengamos esa relación de amistad recompuesta, el enemigo deja de ser prioritariamente un gran problema para nosotros. Claro. Llevémoslo al Martín Fierro, los hermanos se unen unidos a la ley primera. Sí. Bueno, un poco parafrasean eso. Y desde ahí nosotros comenzamos a ver, digamos, cómo plantear toda la obra en función de separar amigo y enemigo. Que bueno, hoy está muy vigente eso, ¿no? Sí, totalmente. De enfrentarnos unos con otros y pasa habitualmente, y desde los medios de comunicación es impresionante cómo esto se fogonea, ¿no? Porque el enemigo tiene iniciativa estratégica, el verdadero enemigo de la Argentina tiene, y por eso buscan la famosa grieta, siempre hubo dos líneas históricas, sí. Una línea nacional, una línea antinacional. De esto, bueno, hay autores como el profesor Vuela, que traemos a colación en el marco teórico, un rosarino de fuste como es Marcelo Guglio, y tantos otros que plantean toda esa dicotomía de visión de un país posible para los argentinos, para todos sin exclusión, y la que miran hacia afuera con cuestiones ajenas a nuestro ser. Traemos a colación también el tema de la hispanidad como un valor fundamental en esta recomposición, digamos, de mirar al otro en comunidad. Y desde ahí, vos fíjate, nosotros hacemos el planteo de una seguridad posible, una seguridad democrática, es decir, una educación al servicio del pueblo. Es una forma de mirar nuestra realidad desde nosotros y no desde una visión que no es... si bien hay cuestiones que son lógicas y atendibles, como el tema de la globalización, donde también influye, pero nosotros tenemos mucho para dar desde nosotros y hacia nosotros y hacia el resto del mundo. Esto es un poquito la idea. Sí. ¿Cómo la policía, que es puntualmente donde acá se ve esta dicotomía, ¿no?, de el enfrentamiento con la sociedad y esa diferencia, esa grieta que se forma? ¿Cómo es la formación del policía en relación a esta función que tiene que cumplir con la sociedad, de no enfrentarse, sino de ser parte? ¿Qué es lo que transforma o cómo se forma a ese personal de seguridad para que después cumpla sus funciones, y cuáles son las directivas que se les dan en determinados momentos? Porque hemos tenido distintos tipos de policías, ¿no? En su momento, como decía al principio, ha sido una institución respetada, el uniforme se lo respetaba, se confiaba en el policía, y eso después se ha ido rompiendo a través de los años. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, hay un deterioro, por eso yo marcaba un deterioro de la relación, de cómo el poder ejerce, digamos, mecanismos de control hacia la sociedad. Es decir, de un Estado al servicio del pueblo, pasamos de un Estado controlador del pueblo, negador en muchos casos, digo, no, hay altibajos, hay gestiones que han avanzado en algunos puntos, algunos derechos que se han adquirido, otros que lo han quitado de manera escandalosa y violenta, como está sucediendo hoy en día. Tanto, y quiero aclarar esto, porque parece sino que es contra un grupo político determinado. Sí. Podemos hablar a nivel nacional, pero también en la provincia. Sí, sí. Hoy acaba de dejar sin efecto 37.000 boletos educativos. Sí. Es decir, la racia que se ve en la calle llevando a los que andan con una gorrita sospechosa, también se ve con los usuarios del colectivo, estamos hablando del boleto educativo. Sí. También con los docentes, también con los empleados estatales. Donde pudo hizo recortes el gobierno y quitó derechos con esto del estado de sospecha, ¿no?
el Estado sospecha que es lo que... Que decir, bueno, son corruptos, esto está mal, vamos a controlar, pero a partir de ese discurso, de esa narrativa impuesta muchas veces en connivencia con los medios de comunicación, que yo insisto en que es fundamental el rol, el rol que cumplen en determinados momentos, que los medios de comunicación también acompañan ese discurso y validan ese discurso, Sí, sí. y entonces así la sociedad puede, cree que eso está bien o Sí. bueno. Ocurrió en distintos lugares. Bueno, a los docentes se les sacó la posibilidad de contar con determinadas licencias, Sí, esto de implementar el presentismo, los policías también lo habrán sufrido de determinada manera, y con el agravante que los policías no pueden salir a protestar. Bueno, ese es uno de los rasgos distintivos, porque por ahí nosotros, bueno, mucha gente ya nos conoce en el aspecto de la pelea gremial desde el sindicato policial, que nunca quisieron reconocer ni el gobierno nacional ni los gobiernos provinciales, de distintos signos y colores. Tiene que ver con eso, es decir, con negar ese derecho porque el destino marcado desde esos centros de poder. Y remarco esto porque no es solamente los gobiernos o el Estado como estructura formal. Hay otros sectores de poder que actúan tras bambalina y marcan agenda, que es el poder blando, el soft power, que le suelen hablar la gente que sabe y conoce, ¿no? Entonces, nosotros desde allí vemos que está destinada la peor parte de la policía. Por eso no quieren la sindicalización. Por ejemplo, en casos concretos, hoy la policía tiene que cumplir cupos de llevar personas detenidas, por la razón que fuere, para hacer estadística para el señor Puyaro acá. Uh-huh. También tiene que pasar con las motos. Tiene que llevar tanta cantidad de motos para justificar una estadística para el señor Puyaro y el señor Cocochoni. Esta es la orden que reciben. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el castigo anticipado que ya le dan, digamos, como advertencia al personal? El que no, y hay pruebas de esto, sí. Hay comunicaciones, hay órdenes firmadas, el que no cumple con el requisito de la estadística se queda después de hora, como los chicos, viste que en la escuela se quedan después de hora, no tienen clase, claro. No tienen recreo. Bueno, una cosa así. Realmente es escandaloso lo que está ocurriendo. El castigo permanente. Bueno, le pasa con los docentes, ¿no? Claro. Vos faltás un día al mes por enfermedad, un día por enfermedad, sí, lo conozco el tema. Y te descuentan el presentismo. Sí. Los delegados gremiales no tienen posibilidad de realizar ninguna tarea, salvo fuera de que antes tenían una licencia gremial acordada en paritaria. Sí. Bueno, ahora no. Claro, es una forma de cercenar el derecho al libre ejercicio de la libertad sindical. Uh-huh. Y es en parte también extorsivo. No, pero por supuesto, porque le quitan el presentismo, pierden dinero. Es decir, por ejercer una actividad tan noble como la actividad del gremialismo, del sindicalismo, ¿no? En este caso. Uh-huh. Entonces, bueno, esto, y tiene que ver un poco también, yo estaba viendo, no ahora, sino hace rato, con el tema del título de tu programa, Se presume culpable. Sí. Es decir, esto tiene una vigencia y está inscrito dentro de esa mirada crítica hacia el poder, que es lo que intentamos nosotros hacer, decir, miren, no estamos de acuerdo con esto, pero no estamos de acuerdo por esto, pero además proponemos esto otro. Y dentro de ese cúmulo de propuestas, de restablecer la confianza, los rasgos que nos hicieron una sociedad distinta, promover una seguridad distinta, que no sea la que avasalla, vamos a caso concreto, que no sea la que va los miércoles a pegarle a los jubilados. Claro. La policía no está para eso. No. Está mal eso hay que decirlo. Y tenemos que ponernos de acuerdo todos, sin distinción de ninguna naturaleza. Los argentinos de buena voluntad, decirle, no se le pega a los jubilados, no se le saca la silla de rueda a un discapacitado, por dar una idea, ¿no? Claro. No se le saca la comida de la boca a los jubilados, eso está mal, eso es una porquería, no hay que hacerlo. Y esto es lo que intentamos denunciar de alguna manera, tratando de conservar, hacerlo de manera provocativa, tratando de conservar un poquito digamos, el rigor académico, como para poder también ingresar en algunos lugares como las universidades, que nos interesan mucho. Uh-huh. Bueno, es un tema amplio el que trabajas en el libro, y
y es importante para generar un debate, ¿no? Una discusión, para hacer preguntas, para que la sociedad se vaya empezando a interrogar sobre estas cuestiones que hacen a la vida cotidiana de toda la sociedad. Porque acá ustedes apuntan a lo que es el personal policial y al servicio penitenciario, en su mayoría, pero que está también replicado y que se puede utilizar el mismo relato o los mismos planteos a otros sectores de la sociedad. Seguimos conversando con Alberto Martínez sobre el libro La doctrina de la sospecha permanente, un libro que hace también una crítica al Estado, Alberto. Una crítica profunda, muy, muy, muy profunda, porque un Estado que no sirve al pueblo termina por desconocerlo y genera todo lo que estamos viendo hoy, ¿no? Todos estos sinsabores, todos estos contratiempos, todos estos altibajos que vamos viendo a diario y que, bueno, se da no solamente en la cuestión de, digamos, la prestación de servicios esenciales o medidas que toman, sino también incluso en la justicia. La justicia, bueno, donde nosotros... Bueno, ustedes son expertos en el tema. El sábado pasado tuvimos a un juez que renunció porque... Sí, lo vengo el juez siguiendo. penal de Reconquista que renunció porque no confía en la justicia. ¿Qué nos queda si un juez renuncia porque no confía en la justicia? Bueno, lo que pasa es que digamos, la policía y el servicio penitenciario como mano de obra, digamos, del ejercicio de la fuerza. Y después, otra forma un poco más elaborada, pero con el mismo calibre, la misma orientación, tiene que ver con la justicia. Por ejemplo, el tema de las causas armadas. Bueno, otro tema que, por eso digo, que también tenemos muy claro. Claro, no, por supuesto, bueno, lo vengo siguiendo y colaborando dentro de las posibilidades con ustedes, hemos hablado acá incluso en otras oportunidades, con la gente Inocente Colectivo, están haciendo también un trabajo enorme, titánico. Y aclarar, ¿no?, que esto de las causas armadas, que nosotros traemos generalmente causas armadas que contra policías, pero que le pasa a cualquier ciudadano, a cualquiera, y que no nos enteramos, porque a lo mejor esas personas no tienen las herramientas suficientes para poder llegar a un medio de comunicación, o porque no saben, o porque desconocen sus derechos, o porque, bueno, dicen, les hacen firmar un abreviado y ya está. Claro. Esto pasa muy habitualmente. Lo decía el juez que renunció, cómo los fiscales... condenan, no, los fiscales no condenan, pero que llevan causas a juicio con pruebas muy endebles y que los jueces después condenan con esas. Armadas y falsas, eso está denunciado. Bueno, vamos a dar nombres, si vos me permitís. Edri, Chapapietra, están denunciados por el comisario Andreossi, de armarles causas falsas. Eso está pendiente, pero bueno, no avanzan. Y acá también, Alberto, hay una cuestión donde está la política, ¿no? Y esta nueva constitución, la reforma de nuestra constitución de Santa Fe, concentra demasiado poder en el poder ejecutivo. Y esto es peligroso, porque la independencia de poderes, ¿dónde quedó? Estamos en una deriva autoritaria, esto lo venimos diciendo hace más de un año nosotros. Está también en la hora. ¿Cómo se llega a esto? Ahí traemos a colación algo que a mí me parece fabulosa la autora, que es Hannah Arendt. Sí. La verdad que por ahí leerla emociona, porque la verdad que de una sutileza y una profundidad y una valentía muy interesante. ¿Cómo se llega a que, por ejemplo, un policía crea que pegarle a un jubilado desarmado, que prácticamente apenas camina, está bien porque tiene que cumplir esa orden? Una orden que es una porquería, vuelvo a insistir con todas las letras. ¿Cómo un fiscal cree que está bien armar una causa a un inocente? ¿Cómo un juez cree que está bien, porque tiene que congraciarse, vaya a saber con quién, condenar a una persona que sabe que es inocente? Sí. Y poder dormir a la noche, claro, y poder mirar a su familia a los ojos y llevar esa porquería de comida a la mesa, ¿no? Porque lo que produce es nada más que eso, no un sueldo, sino... entonces vos decís, claro, hay todo un proceso donde, por ejemplo, al policía, desde que ingresa a la escuela, le quitan la capacidad
de crítica. Es decir, es un autómata. Entonces, ahí se produce lo que la autora, que recordemos, fue discípula y también esposa de otro grande que fue Martin Heidegger. Y tuvo que exiliarse, corrió riesgo su vida y después ve este proceso que lo llevan adelante en el libro La vanidad del mal. Sí. Ve en los jerarcas nazis este mismo proceso que nosotros vemos hoy acá. Es, digamos, salvando las diferencias, Sí, porque sí. tampoco quiero digamos, Sí. minimizarla o comparar desmedidamente una cosa con otra, ¿no? Pero es el mismo espíritu. Ve que ellos decían, no, nosotros cumplimos la orden, hicimos lo que teníamos que hacer. Sí. Pero está mal lo que hicieron. Bueno, esto mismo están llevando adelante y reproduciendo como mecanismo de formación, pero también de control en los jóvenes policías. ¿Lo hacen por qué? ¿Porque son malos? Lo hacen porque también lo formaron de esa forma. Otra forma digamos, de control es la precarización, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace Puyaro con los fiscales? Los tiene, ellos le dicen, de manera provisoria, tiene otra definición, subrogancia. Ah, sí. Entonces un fiscal que cobra 7, 8 millones de pesos por mes, dice, mira que yo dentro de 6 meses yo te tengo que volver a renovar el contrato, vamos a ver, ¿en qué le puedo ser útil, señor? O sea, el poder te pone en una precarización. Extorsión. Que es a donde llevan a los docentes, donde llevan los policías, pero también llevan a los fiscales y a los jueces, que le dan a cambio de eso una vida licenciosa, disipada económicamente, y le dicen, bueno, entonces yo ahora estoy necesitando esto. Claro. Y sucumben ante eso. Se da, por ejemplo, también desde otros mecanismos no estatales, por ejemplo, fundaciones, grupos de captación. Hay un caso que yo ahí lo analizo en el libro, que es el de una fundación familia policial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un tema que en el grupo, por ejemplo, de la federación nuestra, la FACIP, cayó bien, dice, che, qué bien, mirá, se acordaron. Pero a mí ahí había algo que me llamaba la atención. Entonces empecé a ver, ¿quién es la presidenta? Es una señora que fue secretaria de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, ¿cómo no le dio esto mismo, que quiere hacerlo por vía privada, cuando fue funcionaria? Que es cuestiones básicas, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones de salud, de apoyo, de ayuda social, bueno. Cuando empiezo a ver quiénes fueron a la inauguración de esa fundación, vamos a aclarar que todas las fundaciones, de alguna u otra manera, se la mira muy especialmente por el régimen de contralor de los dineros que ingresan. Claro. Son bastante laxos, ¿no? No quiero decir que todas sean iguales, pero... Entonces, claro, termino viendo a un personaje que se llama Mario Montoto, que fue quien en la década de los 70 manejó la estructura económica del grupo Montoneros. Un hombre que hoy maneja el lobby israelí de venta de armas y equipos de inteligencia, bueno, alguien muy relacionado al negocio de la seguridad. Ahí me terminaron de caer las fichas. Y llego a un punto en el análisis donde al tema de la fidelidad, que es un tema muy importante. Digo, ¿por qué sí una fundación que ayude y por qué no un sindicato? Y precisamente por esta cuestión. El sindicato policial tendría fidelidad hacia la comunidad que de alguna manera compone y representa en el aspecto, digamos, del núcleo de trabajadores. Con el otro, la fidelidad es hacia el grupo de presión. Concretamente, yo voy y le digo, mirá, tengo problema, no se haga problema, Martínez, nosotros se lo vamos a solucionar. Cuando, a contraparte de eso, yo quedo fidelizado con ellos, es decir, le debo una gauchada porque me dieron los medicamentos para mi hijo o lo que fuese. Sí. Y después bien te dicen, miren, nosotros estamos necesitando este favor de parte suya. Claro. Entonces, ingresan, digamos, con una presión muy sutil hacia la estructura del Estado. Esto es lo que nosotros, por eso hacía hincapié de que no es solamente
la cuestión del poder como desde la estructura formal del Estado, claro, sino estos mecanismos mucho más, menos digamos, a la vista del público, claro. pero que terminan siendo muy efectivos. Esto se da con el Poder Judicial. El Poder Judicial es desastroso. Sí, Mira, hay uno de los casos. Hoy es terrible. Esto no intenta ser autorreferencial, pero Sí. aproveché para también traerlo a colación porque es parte de la historia y además como una suerte de descargo. Yo fui condenado hace muy poco por una supuesta amenaza que nunca cometí. La acción del delito tiene un presupuesto básico que sea una acción típica. Sí. Y amenazar es si yo te digo, mirá, te voy a matar y tengo capacidad para hacerlo. Claro. Eso nunca existió. Pero los jueces, en este caso muy, muy particular, dijeron que bueno, como la otra persona se sintió amenazada y la circunstancia, pero hubo casos muy concretos, que son un mensaje muy claro. La causa estuvo 10 años parada. Bueno, causa armada, no, en una igual. semana, Igual, no, 10 años, más de 10 o más parada, incidentes que se van poniendo para ir dilatando, bueno, sí. En una semana tuve que ir a juicio oral. En 48 horas me condenaron. La condena fue justo el 13 de junio, el día de la fundación de nuestra organización, de Apropol. Todo un mensaje. Digo, bueno, vamos a ir a casación, a la apelación. Casación donde a lo mejor están 7, 8, 10 años o nunca la atienden. Sí. Es un caso de una amenaza simple, Sí. estamos hablando, que nunca existió. En 5 meses casación abrió el expediente y dijo, está todo bien, y confirmó la condena. Es todo un mensaje, es decir, esto es para dejar fuera de circuito a quienes de alguna manera tenemos una visión y levantamos una voz en disidencia del poder. Claro. Y en esto también se utiliza esta misma teoría. Disciplinamiento. El disciplinamiento, el castigo anticipado, porque todo el mundo sabe, si levanta la voz, lo que va a pasar. Yo no puedo alegar que no iba... Que desconocía de que esto me podía pasar o alguna otra cosa más grave. Pero uno lo hace en el convencimiento de que, bueno, hay que hacerlo porque esto está mal. Y esto también se analiza y se desnuda un poco dentro de la estructura del libro. Es interesante en ese aspecto porque recogemos la experiencia de muchos compañeros. Por ejemplo, está el segundo caso, porque es gravísimo, es lo que le pasó a los compañeros acá de la comisaría séptima, es decir, a Diego Álvarez y todo su personal. Donde, bueno, quiero agradecerle a Hugo que vio antes de que saliera el libro, yo le pasé ese capítulo y para una corrección, porque mejor él escribió un libro sobre esto. Sí, sí. Así que se nutrió también de gente que lo ha vivido en carne propia. Que esto trae un perjuicio, la aplicación de esta doctrina de sospecha. Sin duda. Pero perjuicios graves, Sí. pérdidas de familiares, suicidios. Y realmente, bueno, está el caso de Nicolás Massi, que es el primero, porque es el más antiguo. Nicolás Massi es el fundador del primer sindicato en Argentina. Fue perseguido, fue detenido siendo oficial y fue torturado por un grupo de tareas en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, él se emocionó mucho, dice, porque yo le mandé el borrador del capítulo y me dice, describiste en un par de hojas mi vida. Bueno, claro. Y también es autor de uno de los prólogos que inicia la obra, ¿no? Otro es Luis Miranda, que es un comisario general de la provincia de Jujuy, que es el presidente de la FACIP actualmente, y hay el primer prólogo de un uruguayo, que es Luis Clavijo, que es el presidente de la Confederación Latinoamericana. Ellos allá tienen reconocido el sindicato y bueno, desde allí están también trabajando en esta línea, ¿no? de enfrentar a esta... Porque no es solamente en Argentina, vamos a decir. Claro, no, esto es a nivel global. Todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? La doctrina del odio, de la sospecha, de que el que tengo enfrente es corrupto, del castigo como sometimiento. Sí. Es realmente un momento muy difícil. Pero bueno, no se quedan solo en la crítica.
No, en el libro. avanzamos Avanzan en una propuesta y que tiene que ver con la confianza soberana. Exactamente. ¿De qué se trata esto? Bueno, básicamente, mira, voy a usar algo que está muy, muy en boga hoy, que es la síntesis del Eternauta. Nadie se salva solo. Uh-huh. Bueno, esto tendríamos que recuperarlo, ¿no? Porque claro, estos últimos gobiernos que hemos tenido han fomentado la cultura del individualismo y el que, bueno, el sálvese quien pueda, y que, bueno, yo cuido mi quintita y el que está al lado, bueno, que se la arregle. Y, bueno, tendríamos que empezar como sociedad a revertir, ¿no? Y también pensarlo desde el punto de vista de que como sociedad somos mayoría. Y tenemos la fuerza para poder hacerlo. Nos falta solamente ponernos de acuerdo, unirnos y bueno, empezar a modificar esto, ¿no? Sí, esa es la idea. Mira, yo te traía a colación eso porque le va a ser muy gráfico, muy, muy inmediato al público, digamos, al oyente, al televidente. La razón profunda digamos, dentro del marco teórico nosotros tomamos un trabajo que es muy, muy importante, que es la razón profunda del movimiento peronista. Esto no es partidario, pero sí es ideológico, ¿no? Sí. Nos nutrimos de diversos autores, incluso algunos que no son autores de otros sectores políticos. El caso de Enrique Dussel, un hombre del marxismo latinoamericano que falleció hace poco, fue rector de la UNAM, un hombre de mucha valía. Pero vuelvo al tema de la comunidad organizada. Es un trabajo filosófico donde se realza la idea de comunidad. Es decir, el hombre no es el lobo del hombre, como plantean algunos autores, como el caso de Hobbes. El hombre es mucho más que eso y está llamado a otra cosa. Entonces, la doctrina de la confianza soberana se basa fundamentalmente en eso, que vos después lo vas a ver en autores dentro de lo que es la doctrina social de la Iglesia, Romano Guardini, Maritain, las encíclicas de Francisco. Es decir, hay una cantidad de autores que han hecho trabajos maravillosos, que de alguna manera nosotros tenemos que tratar de amalgamarlo y tratar de llevarlo a la gente, decirle, mire, es por acá, nosotros lo vemos que es por acá. A lo mejor nos equivocamos, bueno, esta es nuestra propuesta, ¿no? Es decir, no nos quedamos con la crítica. Hasta ahora denunciamos, porque fue nuestro deber, denunciar lo que estaba pasando. La gente sabe lo que está ocurriendo, específicamente a través de APROPO, el FACIP, dentro de la policía. Si vos querés también en el caso de los compañeros de Inocente Colectivo, que no solamente con policías, sino con personas que son personas comunes como nosotros, que no tenemos uniforme, si bien se centran en los uniformados, pero también se acompaña a distintas personas que están en situación gravísima, encarcelados hace años, condenados muchos sin ningún tipo de prueba. Exactamente, sí, que sufren la injusticia. Bueno, nosotros, digamos, se planteó eso desde ese ámbito, es decir, desde el ámbito de reconstruir la comunidad. Si vos querés más atrás, son la esencia de las primeras comunidades cristianas. Básicamente es eso. Es un trabajo muy interesante. Y desde allí, bueno, avanzar. Hay una serie de elementos, de herramientas, porque tiene como destinatario también a las organizaciones sindicales en general. Algunas herramientas que nos parecen muy importantes, con autores que plantean algunas alternativas de lucha, de resistencia, incluso dentro de la estructura del Estado, para poder, digamos, canalizar eso de manera concreta de todos los días, porque sabemos de que es muy difícil. Es muy difícil poder plantear algo. Es muy difícil, por ejemplo, te doy un caso que ocurrió estos días, para una mujer plantear un abuso por parte de un jefe dentro de la estructura policial. Acá hubo un caso en asuntos internos, acá cerquita, donde al jefe le dieron licencia, no pasó nada, y a la empleada la trasladaron a otro lugar. Con el perjuicio de que perdió el plus, que más o menos son 500.000 pesos, porque salió de estar allí y lo mandaron a otro lado donde no había plus. Es decir, una forma de castigar de manera encubierta, dentro de cierta legalidad, dentro de ese plexo de leyes que le permiten ese tipo de juego al poder. Entonces, el mensaje es claro, se dejan abusar y no denuncian nada,
Porque hay si no le va a castigo. pasar lo que le pasó a esta chica. Terrible lo que estás diciendo, tremendo. Alberto. Es terrible. Pero esto ocurrió hace 72 horas. No. Con nombre y apellido, que no lo voy a dar, obviamente, porque menos el de la mujer, porque No. no corresponde ni está en mi ánimo. Pero Pero todo el mundo sabe lo que pasó ahí. Estamos hablando de la policía de los policías. No. Lo que se supone que debería controlar. Debería controlar que los policías hagan bien su trabajo. Bueno, están y que ocurriendo no sea... estas cosas. Pero esto ocurre no solamente, yo traigo a colación un caso, ocurre a lo largo y a lo ancho de la provincia. Sí. En distintos ámbitos. En distintos ámbitos de la administración pública. Lo de la policía y privado también. Es tremendo. Pero porque, bueno, claro, peor es cuando está el Estado ahí, ¿no? Presente. Claro. No, por eso te digo. Bueno, esa es un poco la idea general, digamos, ¿no? Nosotros nos parece muy importante poder haber hecho, digamos, un modesto aporte, ¿eh? Y fundamentalmente porque, bueno, ahí viene un poquito a colación, que uno va recordando parte del libro, Sí. ¿no? Traemos a colación a alguien que es muy... contradictorio para los policías por su actuación, pero digamos, en un personaje histórico no hay uno solo, a mi modo de ver, sino son varios. Son como capas que van... Y nosotros tomamos de Rodolfo Walsh, alguien que fue un hombre de armas tomar, vamos a decir. Sí. Y que tiene fundamentos éticos muy interesantes, ¿no? Que en sus obras, por ejemplo, Operación Masacre, las denuncias que ha hecho, lo ha puesto en evidencia. Y fundamentalmente es la de ponerle nombre a las cosas, que es como primer acto revolucionario. Para cambiar realmente, claro, de profundidad. Cuando decimos revolucionario no es tomar las armas, sino los cambios profundos, claro, y si es posible en paz, ¿no? Y de esto se trata un poco el libro. No venimos a descubrir el mundo, venimos a poner nombre a las cosas que nos pasan. Claro, y en eso de ponerle nombre a las cosas que nos pasan, los nombres reales, concretos, sí, ¿no? Sí. Porque a veces nos quieren distorsionar un poco hay que poner nombre. esos nombres. Y nos llaman, a veces nos quieren hacer creer que algunas cosas se llaman de una manera y en realidad se llaman de otra. No, aparte que poner nombre y apellido, ¿sabes por qué? Mirá, este libro tiene, digamos, una pretensión doctrinaria, es decir, troncal. Pero vamos a necesariamente llevar otros libros donde vamos a tratar temas muy concretos. Por ejemplo, el caso de una compañera que termina suicidándose. Sí, hay muchos casos en la policía que no se conocen, por otro lado no se conocen porque, bueno, se tapa todo eso. Ese ¿no? lo estoy escribiendo, Sí. estoy escribiendo. El último destino es el título. Ajá. Primicia. Sí. No, porque esto vos sabés que es como que te embala un poco. Este es el primer libro, digamos, ¿no? Sí. Pero mientras vos lo vas haciendo, vas viendo la necesidad de proyectar algunas otras. Y de un caso específico que está ahí, que es el de Sofía Maturán, surge esta idea. Y en esa idea, y yendo a lo que vos decís, de ponerle nombre a las cosas, sin tomar, digamos, un partido en cuanto a una acusación, sí vamos a poner el listado de las autoridades, porque hay una cadena de mando que es responsable de haber enviado a esta chica a 150 kilómetros de la casa, de no haberla escuchado y que de alguna manera eso influyera decisivamente en que se suicide. Esto fue el año pasado, estamos hablando de cosas muy recientes. También, terrible. Porque por lo menos que quede claro y para los tiempos que se pueda, quiénes son los que toman las medidas. Porque no la toma, digamos, una persona una inteligencia artificial. La toma gente que debiera pensar de otra forma y nos parece que, lejos de ser un scratch ni nada por el estilo, es una forma de ponerle cierto freno, decir, che, háganse cargo de esto. Claro, pero además yo voy a tomar esta medida, pero después aparezco en los libros y por la historia mis hijos y mis nietos van a leer lo que está pasando. Tienen que tener, aunque sea un poco de vergüenza por lo que están haciendo. Porque hay medidas que las pueden tomar de otra forma, hay medidas que pueden negarse a tomarlas y no lo hacen. Porque es más productivo, a vista de hoy, complacer al poder que actuar bajo sus propios principios y hacer algo dentro de un criterio de lo justo, de lo conveniente, de lo correcto.
Eso se ha perdido. Y hasta que nosotros no recobremos eso, vamos a seguir teniendo estos bolsones de abusos, de atropellos, de violaciones. Estamos hablando de derechos humanos. Sí, No sí. estamos hablando de problemas de fabricación de un producto que lo cambio. No, no estamos hablando de vidas acá. De vidas de muchas personas que están en Sí, juego. sí. Y esto, bueno, traspolado a distintos ámbitos, como decimos siempre, que como decís desde un principio, Alberto, que todos los planteos que se hacen acá se pueden aplicar a distintos sectores de la sociedad. No queda ceñido solo a lo que es el personal policial. Por eso es interesante el debate que propone este libro, el análisis y las preguntas, ¿no?, que podemos hacernos a partir de todo este recorrido por estas páginas. Así que, bueno, ¿dónde se puede leer el libro? ¿Cómo, hoy no está en papel, hoy en día, ¿no? Ingresó a imprenta esta semana. Pero ya pronto va a estar. Sí, ingresó a imprenta esta semana. Tuvimos que aprender el negocio, vamos a decir, editorial, que claro. no es sencillo. No. Máximo en este tipo de obras que molestan y que tienen la intención de molestar al poder definitivamente, de ponerle nombre a las cosas, como un primer acto de rebeldía. Cuando uno ingresa en un circuito comercial, no pierde los derechos de autoría, pero sí los de publicación. Claro. Entonces, la empresa editorial puede, con los criterios que fuese, decir sale un libro o salen 1000. Ajá. Esto no es para ganar plata este libro, vamos a empezar por eso, ¿no? Sí. Entonces decidimos el camino más difícil, que es el de la autopublicación. Ajá. Tuvimos que conseguir una imprenta que es de la ciudad de Rosario, que la verdad que nos están dando una mano muy grande. Hubo que hacer el trabajo de, primero la obra, la corrección, la maquetación, que es todo un trabajo, el diseño gráfico. Sí. Quiero agradecerle a Liliana de la imprenta AR. Está bien. Que me ha ayudado, bueno. me tuvo contra las cuerdas en la exigencia de lo que había que hacer. Y bueno, va a salir pronto entonces en papel. En papel. Pero el libro ya lo pueden bajar en confianzasoberana.ar o sospechapermanente.ar. El libro es digital, ya está a disposición, es totalmente gratuito. Y cuando salga la parte impresa, lo que vamos a estar, digamos, cobrando, que no va a ocurrir porque el libro, hay un grupo de amigos que está dando una mano, nos está ayudando económicamente en esto. La idea es comenzar a distribuirlo fundamentalmente entre comunicadores, periodistas, gente interesada, que por lo menos este libro, que es doctrinario y extenso y denso en algunos aspectos, más allá de la pretensión de que sea dinámico, fluido, le sirva para de alguna manera, bueno, tener una idea más acabada, más concreta. Y viste que nos gusta más, fundamentalmente a la gente más veterana, nos gusta más el libro que que yo la te iba a tablet. decir, yo quiero, cuando apenas salga ahí de la imprenta, quiero yo el primer ejemplar. Lo vamos a traer. Bueno, esa es la idea. Porque, bueno, viste, ya a una determinada edad uno lee en papel. Ya en la nos gusta el computadora Pero aparte, no sé si a vos te pasa, yo lo hago, marcarlo, marco, fibrones, escribir preguntas, qué pasó con esto, bueno, todos los interrogantes. Sí, ocurre. Alberto, esperamos la salida del libro en papel, y para los que quieran ya empezar a hojearlo, a leerlo en digital. Vamos a poner alguno por ahí, una idea en Mercado Libre, en Amazon lo vamos a poner también, porque Amazon te hace la publicación bajo demanda, que es un sistema muy interesante, y en Mercado Libre, por el sistema de, creo que le llaman full, donde ellos tienen en sus depósitos, vos cuando lo comprás el otro día lo tenés en tu casa. Bien, bueno, repetime las páginas donde se puede descargar gratis. Confianzasoberana.ar o sospechapermanente.ar. Las dos te van a llevar al mismo lugar. Perfecto. Ahí pueden encontrarlo en formato digital, gratuito, para ya empezar a leerlo. Muchísimas gracias, Alberto. No, gracias a vos, muy amable. Y espero que muchos éxitos. Y gracias a vos también, que siempre nos abre las puertas. Por favor. Bueno, hasta aquí Alberto Martínez con este libro que presenta varios interrogantes, análisis, propuestas, muy interesante para poder llevarlo a la lectura profunda y analizar todos estos temas que nos involucran a todos como sociedad.